Saludamos y agradecemos entre nosotros y nos ponemos cómodos. Vamos a tener una charla continuando con el tema que hemos estado viendo recientemente, que son, pues, digamos, una serie de pláticas de introducción al budismo. Y hemos tenido este viaje en donde conocimos al Buda, conocimos el momento de su iluminación, las introspecciones fuertes y profundas que tuvo, su descubrimiento de las 4 nobles verdades. Las recordamos que son la base de la filosofía y la psicología budista todo al mismo tiempo. Y es que, bueno, primero, el Buda encuentra que existe el sufrimiento o la insatisfacción, existe la frustración en todos los seres vivos que tienen un ego. Es decir, existe la realidad de dukkha. Mencionamos la palabra dukkha en sánscrito porque decir solo sufrimiento es como muy limitante, porque no solamente se trata de que te la pases mal con alguna situación, sino que se trata de todas estas cosas que tenemos los seres humanos contra y que no queremos cerca de nosotros, ¿no? Y que nos causan este sentimiento constante de frustración, de hueco existencial, de vacío, esta sed que nunca termina. Entonces, estas cosas que no nos gustan son dukkha. Entonces, la primera noble verdad nos dice que dukkha es parte de la vida, no es la vida. La vida no solo es sufrimiento. Hay sufrimiento también como parte de este paquete llamado vida. Dukkha tiene un punto de origen, que son nuestros apegos y nuestras aversiones. La buena noticia es que todo en este universo tiene un final, todo se acaba. El sufrimiento no se escapa de esta verdad. Entonces, la tercera noble verdad nos dice que es posible salir del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad nos da una ruta de acciones ejecutables simultáneas que se llama el noble camino óctuple, que es como el tratamiento y vacuna que nos deja el Buda para sacar dukkha de nuestros corazones. Entonces, en la charla anterior hablamos sobre los 8 factores de el noble sendero óctuple. Dimos una breve introducción a cada uno de ellos y hoy nos toca hablar del primero, que es la visión correcta. Para hablar del noble sendero óctuple tenemos también que definir qué es correcto. Correcto en el esquema budista significa que le sirva a la vida, que sirva a la benevolencia, que trascienda tu propio ser y que sea útil para los demás seres, ¿no? Entonces, algo correcto es algo que ayuda, algo que beneficia, algo que colabora, algo que rescata a otros seres vivos del sufrimiento. El sufrimiento puede venir por su propia parte o por la experiencia sensorial que tengan del mundo que nos rodea. Entonces el Buda nos plantea este camino para terminar con dukkha, pero no es un camino que se deba tomar de manera secuencial, es decir, paso 1, ya lo cumplí, paso 2, ya lo cumplí, paso 3, ya lo cumplí, sino que todos estos pasos necesitan ser implementados al mismo tiempo. Por eso es que es un camino difícil, porque no es como un checklist de cosas a ejecutar, sino es más bien como un sistema completo. La analogía más fácil de entender es como el auto. Si al auto le quitas un pistón, no funciona bien. Si al auto le quitas la batería o si a un auto le quitas las bujías, no va a funcionar bien. Todos los elementos que conforman el auto necesitan estar ahí funcionando. De lo contrario, todo el auto completo no te sirve de nada. El noble sendero óctuple funciona igual, es como una especie de auto que nos va a sacar por la mejor ruta posible hacia salir de dukkha. Y todos los factores que lo componen, todos sus engranes necesitan funcionar al mismo tiempo. Entonces, con esto dicho, vamos a ver el primero. ¿Por qué está seccionado en números? Porque es más fácil de estudiar, pero no significa que uno sea más importante que el otro. Nuestro primer engrane del noble sendero óctuple es la visión correcta. Y la visión correcta significa comprender las 4 nobles verdades. ¿Por qué esto nos da una visión
¿Qué es visión correcta? Visión correcta es poder ver cómo funciona la vida, cómo funcionamos los seres vivos y cómo funciona el sufrimiento en cada uno de nosotros. Ver verdades. Porque no solamente estamos reconociendo que las enseñanzas del Buda funcionan, sino que estamos reconociendo que el sufrimiento es real dentro de nosotros y que todos los demás seres vivos también son capaces de sentir sufrimiento, de sentir insatisfacción. Todos los seres vivos que tenemos un ego, por elemental que sea, podemos sentir insatisfacción. Los seres humanos, bueno, somos así como los profesionales en sufrimiento, ¿no? Porque sufrimos porque estamos solteros, porque estamos casados, porque tenemos hijos, porque no los tenemos, porque tenemos empleo, porque no tenemos empleo, porque tenemos un jefe bueno, porque no tenemos un jefe suficientemente retador. Tenemos familia, no la tenemos, nunca estamos felices, nunca estamos contentos. Y esto lo podemos ver en nuestra experiencia personal y con todas las personas que nos rodean. Pero también lo podemos observar con otros seres. Por ejemplo, los chimpancés siempre buscan un poco más, de tener un poco más. Llega el momento en que están cómodos y ya no se mueven. Por eso siguen siendo los chimpancés, no tuvieron un camino evolutivo, porque en algún punto tienen suficiente. Los perros tienen este ego muy elemental, pero también siempre buscan tener algo un poco extra, ¿no? Entonces, por eso es que si a un perro le sirves de comer y a los 10 minutos le sirves de nuevo, vuelven a comer. En parte por selección natural y porque están programados por la evolución para ello, pero también porque no tienen este concepto del tiempo que tenemos nosotros. Entonces no saben si van a volver a encontrar comida. Entonces comen y vuelven a comer. Si les haces caricias o si juegas con él un rato, van a querer seguir jugando todo el tiempo, porque nunca es suficiente. Entonces, en todos los seres vivos que tenemos un ego, experimentamos dukkha. La visión correcta, pues, es entender que esta es una realidad para todos los seres vivos con un ego. Y esto abre la puerta a la comprensión y a la empatía. Entonces, si yo soy capaz de sufrir y alguien con una palabra me hizo pasarla mal, pues voy a tratar de comportarme lo más recto posible para no hacer sentir mal a los demás, porque sé el daño que una palabra puede causar en mí, sé el daño que una palabra que yo diga puede causar en otro ser vivo, ¿no? Y no hace falta decirles el daño que podemos causar a un niño, por ejemplo, cuando decimos un insulto. Un insulto para un niño es algo que puede causar daño para el resto de su vida, ¿no? Entonces, entender la verdad de que el sufrimiento es real nos hace estar abiertos a esta realidad de que todos podemos sufrir y esto genera empatía. No entender la realidad del sufrimiento, la noble verdad del sufrimiento, es lo que nos ha metido en este gran problema de diferencia de géneros, de abuso, de no respetar a la naturaleza, de tomar las cosas que no necesitamos, de esta hambre constante de poder, de reconocimiento, de dinero, y que justo porque no podemos sentir empatía por los demás, estamos dispuestos a hacer lo que sea por destruir al vecino y obtener lo que asumimos en la imaginación. Los vivos, pues, tenemos esta capacidad de sentir sufrimiento y entenderlo así abre la puerta a todo el conocimiento del Buda, porque el Buda nos deja dos enseñanzas muy fuertes y esto está en el Dhammapada. En el Dhammapada, que es un texto budista clásico, el Buda nos dice que él solo enseña dos cosas. En la vida existe el sufrimiento y es del sufrimiento. Entonces, con la visión correcta podemos ver cómo la vida se conduce alrededor de nosotros con esta cadena incesable o incesante de hambre de poder, hambre de dinero, hambre de reconocimiento, hambre de tener muchas parejas o muchos artilugios tecnológicos. Y entonces no para y nos convertimos en personas muy peligrosas. Nos da la entrada a la empatía, a la comprensión y a tratar bien a los demás seres vivos. Y no tiene nada más que absoluto sentido común, ¿no? La regla de oro de la compasión es tratar a los demás como quieres ser tratado.
Pero no vamos a entender de qué trata la regla de oro de la compasión si no tenemos el corazón abierto a las cuatro nobles verdades. La visión correcta, pues, es el primer engrane del noble camino óctuple que nos hace entender la responsabilidad de nuestros actos. Nos hace entender que vale la pena comportarnos éticamente. De entrada, para nosotros, ¿no? Si tratas con respeto tu cuerpo, si tratas con respeto tu mente, este respeto va a salir a flote, salir y va a impregnar todo lo que te rodea, ¿no? En estos tiempos de hiperconexión, me parece muy, muy curioso cómo la gente brinca en las redes sociales y grita por sus derechos y grita porque el gobierno respete los derechos humanos, ¿no? Y mi comentario siempre es, ¿cómo entender de respeto cuando no nos respetamos a nosotros mismos? Cuando violentamos el cuerpo dándole alimentos de mala calidad, cuando no hacemos ejercicio, cuando no dormimos bien, cuando estamos clavados en una adicción o intoxicando nuestra mente con una idea de odio, como puede el fanatismo en cualquiera de sus aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender de respeto? ¿Cómo entender de compasión? ¿Cómo entender de empatía si no empezamos con nosotros mismos? La visión correcta entonces nos lleva a este primer paso de un camino mucho más grande de responsabilidad de nuestros actos, de conocimiento, de mejora constante, pero no en una mejora ególatra, sino en una mejora sabiendo que nuestros actos ayudan a los demás, ¿no? ¿Qué pasa en una familia con un papá alcohólico? Toda la familia sufre. No es solamente que el papá sea el que sufre y el que tiene estos problemas de adicción fortísimos, ¿no? Sino que todo el sistema familiar sufre. Sufre el trabajo de la persona, sufre la escuela de los hijos y por consiguiente sufren los amigos de los hijos, ¿no? O de una familia donde un miembro consume drogas, ¿no? Todo el sistema familiar se rompe. Y entonces la visión correcta nos explica pues que las personas tenemos capacidad de sufrimiento, pero también somos dignos de recibir ayuda cuando esta ayuda viene desde nosotros. Entonces la responsabilidad de la visión correcta se da en que cuidamos del cuerpo, cuidamos de la mente, cuidamos nuestras acciones, cuidamos nuestras palabras. Y esto nos da un nivel de autocontrol y un nivel de respeto inusitados que básicamente pocas personas conocen en Occidente, ¿no? Porque sí, todos estamos listos a luchar por los derechos y estamos dispuestos a repudiar al político que no nos gusta, pero todos descargamos música legal, pero todos compramos libros piratas o hemos comprado una película en el mercado. Entonces, ¿cómo entender respeto cuando nosotros de abrir el corazón a esta realidad de respeto, a esta realidad de las cuatro nobles verdades y comenzar a conducirnos por estas reglas que nos marca el Buda, ¿no? Y entonces visión correcta tiene dos partes. Tiene esta parte pragmática que podemos llevar a la vida cotidiana, entendiendo la capacidad de sufrimiento, la capacidad que tenemos de hacer demás, comenzando por nosotros mismos. Y esta es la parte que podemos experimentar en el supermercado, en el trabajo, con la familia, pero también inicios, y es cierto, una experiencia académica, el budismo es cómo tratar de describir el sabor de la vainilla. Puedo pasarme años enteros desmenuzando en qué consiste el sabor de la vainilla, pero no es hasta que pruebas la vainilla que sabes qué es la vainilla, a qué sabe, qué significa, qué puede dejar en ti, los impulsos, los estímulos que deja dentro de ti y decides si te gusta o no. Y el budismo es igual, pero para que sepas que existe la vainilla, necesitas que alguien llegue y te diga, hay todos estos sabores y la vainilla es solo uno de ellos. Entonces, la visión correcta también depende de la búsqueda intelectual.
para poder entender la visión correcta y para poder acercarnos al budismo, necesitamos leer libros, necesitamos perdernos en los libros, en quizá comenzar leyendo algún blog, quizá leyendo alguna revista, donde nos digan que el Buda existe, que existe el Buda Dharma, y después interesándonos lo suficiente como para clavarnos en los libros. Ninguna aplicación para el teléfono nos va a dar la experiencia que nos da un libro. Ninguna conferencia pequeña nos va a dar el conocimiento que nos aporta un libro, ¿no? Entonces, aunque hay leyendas de maestros budistas que eran analfabetas y que no sabían leer, con el tiempo se cultivaron lo suficiente como para no solo leer, sino para escribir textos y volúmenes importantísimos, ¿no? Tal es el caso de nuestro sexto patriarca del budismo zen, que se llamaba Huineng. Y Huineng era una persona del campo que no había tenido oportunidad de leer. Y él empezó el camino budista escuchando a otros monjes recitando sutras. Entonces, no podemos comenzar a caminar por el sendero de la visión correcta si no sabemos que existe el Dharma por medio de la lectura y de esta búsqueda intelectual. Y para nosotros occidentales la búsqueda intelectual es particularmente importante, porque estamos acostumbrados a la academia. Estamos acostumbrados a que llegue un maestro y nos diga las letras, el abecedario y que nos enseñe a memorizar las tablas de multiplicar. Y es la manera en cómo nos relacionamos con el conocimiento. No está mal. De hecho, no está mal que la necesitamos y los maestros occidentales pedimos que la gente lea, ¿no? Porque es en los libros donde podemos encontrar la puerta al Dharma. Y entonces la instrucción budista se da de tres maneras. Nuestro primer acercamiento al Dharma es por una charla, por una revista, por un blog, y luego está la búsqueda personal que está por medio de los libros. Si le tenemos miedo a los libros, entonces en realidad la visión correcta va a ser muy difícil de que llegue, ¿no? Y luego está la parte práctica de Zazen, de meditación sentada, y luego está la parte pragmática que llevamos a la vida cotidiana. Este microsistema dentro de la visión correcta es lo que nos ayuda pues a entender las cuatro nobles verdades. Está muy lindo escuchar un maestro, también está muy lindo pasar tiempo con un libro, leyendo y tratando de entender lo que nos dicen los autores para poder abrazar estos conceptos. Una vez que los conceptos queden en nosotros, es mucho más fácil extrapolarlos a la vida cotidiana, ¿no? Y hay una parte más del estudio de la visión correcta, y es que necesitamos un maestro. El budismo se ha transmitido a lo largo de los siglos gracias a que existe una relación maestro-alumno. Si no hubiera un maestro al cual acercarnos, entonces el budismo no podría pasar bien. El texto budista con algún libro se van a dar cuenta de términos y un montón de palabras que no conocemos y un montón de filosofías que simplemente no tienen sentido para nosotros occidentales, ¿no? Y es justo donde entra un maestro que sepa traducir el Dharma a palabras que podamos entender, ¿no? Mi trabajo personal en este mundo del budismo es tomar este conocimiento ancestral que tenemos y ponerlo de forma que los hispanoparlantes lo podamos entender. Y vale mucho la pena porque sabemos pues de que el budismo funciona, el budismo zen en particular tiene la medicina que necesitamos para calmar y para cubrir los huecos existenciales que tenemos los occidentales, y en particular los mexicanos y los que hablamos español, porque estamos acostumbrados a hablar demasiado. Tanto que el discurso incluso dentro y nos causa tal cantidad de sufrimiento que en algún punto necesitamos detenerlo, ¿no? Entonces, la visión podemos comenzar a practicarla con la lectura, acudiendo con algún maestro, observando la vida y por supuesto practicando Zazen, ¿no? Que es el pilar de nuestra práctica Zen. Así que es que la visión correcta sea más importante que los otros engranes del noble sendero óctuple,
Pero sí es necesario comenzar por ahí porque es el primer factor que nos lleva a los libros a abrir la mente al conocimiento y a tener esta comprensión de que el Buda quizá tenía la razón, quizá podemos tomar su conocimiento y ponerlo a prueba y podría ser función, pero esa parte de experimentación depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pero si no sabemos la receta, no podemos ir a la cocina y tratar de hacerlo. Tenemos que leer la receta, tenemos que escuchar la receta, conocer de otras personas que hayan puesto en ejecución los pasos de la receta para poder entonces atrevernos a llevarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, de eso trata. Visión correcta es entender que las cuatro nobles verdades están ahí, acudir con un maestro, leer libros, conocer y entonces aventurarnos a este territorio que es una vida virtuosa, ¿no? Y repetimos de la semana pasada, una vida virtuosa es necesaria para el budismo porque el budismo, a pesar de que se siente bien practicarlo, al final de cuentas, el budismo no es para ti, sino el budismo le sirve a la vida completa. Entonces, si tienes respeto por ti, si tienes respeto por tu cuerpo, por tu mente, por conducirte con ética, de pronto esta rectitud, esta virtud de tus acciones va a empezar a contagiar a las otras personas que te rodean. Y entonces es así como la benevolencia funciona y es lo que nos mantiene vivos y adelante como seres, como cultura humana, ¿no? Entonces, pues esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy. La visión correcta funciona de esta manera. Si tienen alguna duda, por favor, es buen momento. Entonces, los escucho con mucho gusto y discutimos si es necesario. Entonces, la visión correcta, o el primer paso, y el primer paso del noble camino es más hacia adentro, hacia cultivarme yo como individuo y entender de qué se trata todo este cuidado. El noble sendero óctuple es un camino que inicia con nosotros mismos, porque, y es que eso es lo hermoso del budismo, porque empieza dentro de nosotros mismos, a diferencia de otras filosofías, donde esperas que un amigo imaginario llegue y salve el día, ¿no? Aquí nosotros tenemos la conciencia de que nuestros actos tienen repercusiones. Entonces, no te puedes alimentar de donas o de pastelillos toda la vida porque te vas a enfermar. Entonces, en algún punto tienes que empezar a ordenar tu alimentación para poder tener una vida saludable, ¿no? Entonces, son como varias partes al mismo tiempo. Tienes la parte intelectual que sin duda llega por parte externa, por un libro o por la comunicación con algún maestro, y está la parte interna que es cuando practicas Zazen para tratar de que todas estas ideas tengan sentido. Entonces, tiene como ambas partes, una parte de búsqueda interna y una parte de absorción de conocimientos que viene por fuerza del exterior. Jonathan, ¿todo bien? Sí. ¿No crees que por que me regalaste una mala te vas a escapar? ¿Eh? Necesitas tener preguntas. Sí. Ok. ¿Alguien más? No, estamos bien. En internet tenemos comentarios. Carlita, nos perdemos en el ego y nos olvidamos que es para todos. Eso lo hace más urgente. Esta es una de las trampas más grandes con la espiritualidad, como la vemos en Occidente. Pensamos sacar partido y queremos obtener más valor por nuestro dinero y por nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué voy a ganar yo si me metes? Ese es tu camino en la vida. Pero el problema es que siempre estamos en esta búsqueda de que las cosas funcionen para nosotros, ¿no? Y ese es uno de los que budismo.
Quienes han estado conmigo en mis cursos saben que prácticamente siempre mis cursos los empiezo con esta frase. Si crees que el budismo tiene algo exclusivamente para ti, busca en otro lado, porque eso aquí no va a suceder. Desde el primer momento en que practicamos budismo, necesitamos que nos quede claro que es para el beneficio de los demás seres vivos. En el camino nos beneficiamos nosotros mismos y nuestra ecuanimidad viene gracias a que cultivamos ecuanimidad en los demás. Pero si tú piensas que vas a ser un ser iluminado y que solamente vas a terminar con tu estrés y que tú vas a tener más calma y lo peor de lo peor es más productivo porque practico Zen, estás en un grave error, ¿no? Porque en ese momento en el que le pones un valor personal a la práctica Zen, deja de ser Zen. Por definición, la práctica del budismo Zen es servir a los demás seres vivos a que tengan una buena vida, ¿no? Entonces, el problema con la espiritualidad occidental es que tratamos de sacar partido de algo a como del lugar, porque nos han orientado, nos han educado desde muy pequeños a siempre sacar algo de las cosas, a tomar ventaja, a ser más listos que los demás y tener rendimiento en lo que sea en las personas, ¿no? Si se han preguntado por qué a veces los matrimonios o los noviazgos no funcionan, es porque mutuamente se ven como una alcancía, en algún punto va a tener rendimientos, ¿no? Esta visión de la sociedad de consumo no es que esté precisamente mal, pero hay maneras inteligentes de aplicarlo, ¿no? Entonces, la espiritualidad, por desgracia, en niños occidentales funciona así. Nos dan esta ilusión de que vamos a sacar algo perfecto, ¿no? Y quizás es el gancho. Y al final, por eso pocos alumnos en el budismo Zen, porque la gente con frecuencia se queda pues desilusionada, ¿no? Porque pues no van a ser más productivos, no van a poder trabajar más horas. ¿Sabes qué? Sí, al final sí eres más productivo. Bueno, sí, porque estás más enfocado. Pero es que esa parte no la pones en el folleto. Es que esa parte es como el beneficio colateral, ¿no? Sí. Pero... Sí, no es el centro. Ajá, no es el centro de la práctica. Entonces, bueno, si se han preguntado por qué tengo tan pocos alumnos, esa es la razón. El budismo Zen es muy difícil y justo por eso lo elegí, justo porque es difícil nos hace trabajar, ¿no? Nos hace valorar el esfuerzo que ponemos para mejorar la vida de los demás. Entonces, por eso vale la pena. ¿Qué dijiste? Sí. Por eso lo elegiste. Sí. Hay otra cosa. En el abanico, como para poder decir, por eso lo elegí. ¿De diferentes escuelas? Elegí el budismo Zen de entre varias escuelas de budismo. Bueno, no puedo negar mi gusto por Japón y mi gusto por las artes marciales, ¿no? Y teniendo la influencia de mis maestros que eran budistas Zen, mi primer maestro de Karate Do era coreano, es coreano y él es budista Son, que es la versión Zen en Corea del budismo, y mi maestra de Aikido es budista Zen, y con ella empecé a ver los principios de esta práctica, ¿no? Y estuve estudiando en otras escuelas de budismo, varias escuelas tibetanas y en la escuela Triratna. La que más me gustó de todas ellas fue la escuela Triratna, pero por esta compatibilidad con la cultura china y la cultura japonesa, el Zen me llamó, ¿no? Y ya metiéndome a estudiarlos, me di cuenta de que en efecto tienen justo lo que el hispanoparlante necesita: disciplina. Somos muy dados a detestar la disciplina, ¿no? Y cuando tienes una vida ordenada, una vida disciplinada, la felicidad llega. Pero bueno, son de las cosas difíciles de entender para nosotros, ¿no? Y justo porque sé y lo he vivido, el Zen tiene la salida del sufrimiento y el acceso a una vida ecuánime, es por eso que decidí por este camino, y con el tiempo mi maestro me propuso ordenarme.
A diferencia de otras escuelas, en el Zen es el maestro quien propone la ordenación. No es así de, estoy desilusionado de la vida, no voy al convento. No, aquí funciona distinto. Es el maestro el que considera cuando un alumno está listo para ser ordenado. Y ya se hace la propuesta y el alumno decide, ¿no? No es así que sea como en las películas chinas de que si no lo haces te clavo la espada. No, aquí no, pero se da la opción. Pero me enfoqué en el Zen justo porque sé que funciona y justo porque es difícil, ¿no? Dice Kavita, ¿está mal si nos surgen muchas preguntas al recibir el Dharma? Digo, el Buda todo el tiempo nos invita a cuestionar, pero también ejercitar la ecuanimidad, soltar y aceptar que la vida es. Está bien que no surjan preguntas. Yo creo que sí está bien. Yo insisto siempre que si hay preguntas o no para facilitar el diálogo, porque además, cuando tenemos personas que se acercan por primera vez al budismo, por supuesto que hay muchísimas preguntas, ¿no? Sin embargo, al menos en el caso de Kavita, que lleva ya varios años estudiando con nosotros, es normal que empiecen a haber menos preguntas, ¿no? Porque estos mensajes del Dharma empiezan a quedar claros poco a poco. Surgirán preguntas, por supuesto, pero son más como de índole personal y de la práctica cotidiana que de el Dharma académico, digamos, ¿no? Por cierto, Kavita, abrazo familia, los queremos mucho. Muy bien, amigos. Vamos a terminar por hoy con unos minutos más de esa Zen. Nos quedamos con estas palabras, con esta charla, pero al mismo tiempo, al momento de, si nos damos cuenta que estamos pensando, literal, en la mente decimos, estoy pensando, y regresamos nuestra atención a este lugar, a este momento, a los ruidos, a la luz, al aire, a la textura de nuestra ropa, porque el único lugar donde realmente necesitamos habitar es aquí, en este instante. El mañana de todas formas va a llegar, entonces, ¿para qué nos preocupamos? ¿No? Así que, unos minutos más de eso. Nos ponemos cómodos en nuestra postura. Nos movemos de un lado para otro para buscar un eje que nos parezca cómodo. Y comenzamos.